Bienvenidos a la lectura del libro Cristo y su justicia por E. J. Waggoner. Capítulo 2. ¿Es Cristo Dios? A Cristo se le llama a Dios en muchos pasajes de la Biblia. El salmista dice: el Dios de dioses, el eterno Jehová, habla y convoca la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, techado de hermosura, resplandece Dios. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y una poderosa tempestad lo rodeará. Convocará a los altos cielos y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis fieles, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos anunciarán su justicia, porque Dios mismo es el juez. Salmos capítulo 50, versículos 1 al 6. Se puede constatar que este pasaje hace referencia a Cristo, primero por el hecho ya considerado de que todo el juicio se le encomendó al Hijo, y segundo, por el hecho de que es en la segunda venida de Cristo cuando manda a sus ángeles para que recojan a sus escogidos de los cuatro vientos. Mateo capítulo 24, versículo 31. Vendrá nuestro Dios y no callará. No porque cuando el Señor mismo desciende del cielo, será con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Esta aclamación será la voz del Hijo de Dios, la cual será oída por todos aquellos que están en el sepulcro, haciéndoles salir de él. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juntamente con los justos vivos serán llevados a encontrar al Señor en el aire para estar siempre con Él, y esto constituirá nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Comparar con Salmos capítulo 50, versículo 5, Mateo capítulo 24, versículo 31 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Fuego consumirá delante de Él, y una poderosa tempestad lo rodeará, porque cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus ángeles poderosos, lo hará en llama de fuego, para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Por eso sabemos que Salmo 50, versículos 1 al 6, es una descripción vívida de la segunda venida de Cristo para la salvación de su pueblo. Cuando Él venga será como Dios poderoso. Comparar con Habacuc capítulo 3. Dios poderoso es uno de los títulos legítimos de Cristo. Mucho antes del primer advenimiento de Cristo, el profeta Isaías habló estas palabras para reconfortar a Israel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Estas no son simplemente las palabras de Isaías, son las palabras del Espíritu de Dios, en alusión directa al Hijo. Lo llama por el mismo título. En Salmos capítulo 45, versículo 6, leemos estas palabras: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El lector casual pudiera tomar esto como la simple alabanza del salmista, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, hallamos que es mucho más. Encontramos que es Dios el Padre quien habla
y se está refiriendo al Hijo y lo llama Dios. Ver Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 8. Este nombre no le fue dado a Cristo como consecuencia de algún gran logro, sino que es suyo por derecho de herencia. Hablando del poder y la grandeza de Cristo, el escritor de Hebreos dice que es hecho tanto mejor que los ángeles, porque el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Hebreos capítulo 1 versículo 4. Un hijo siempre toma legítimamente el nombre del Padre, y Cristo, como el unigénito Hijo de Dios, tiene legítimamente el mismo nombre. Un hijo también es en mayor o menor grado una reproducción del Padre. Hasta cierto punto tiene los rasgos y características personales de su Padre. No perfectamente, porque no hay reproducción perfecta entre los humanos, pero no hay imperfección en Dios, ni en ninguna de sus obras, de forma que Cristo es la misma imagen expresa de la persona del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Como el Hijo del Dios que tiene existencia propia, tiene por naturaleza todos los atributos de la deidad. Es cierto que hay muchos hijos de Dios, pero Cristo es el unigénito Hijo de Dios y por lo tanto, el Hijo de Dios en un sentido en el que ningún otro ser lo ha sido ni lo pudiera ser nunca. Los ángeles son hijos de Dios como lo fue Adán, por creación. Ver Job capítulo 38 versículo 7 y Lucas capítulo 3 versículo 38. Los cristianos son hijos de Dios por adopción. Ver Romanos capítulo 8 versículos 14 y 15. Pero Cristo es el Hijo de Dios por nacimiento. El escritor de la epístola a los Hebreos muestra además que la posición del Hijo de Dios no es una a la que Cristo ha sido elevado, sino que la posee por derecho. Dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como un sirviente, y Cristo como Hijo es fiel sobre la casa de Dios. Hebreos capítulo 3 versículo 6. Y también afirma que Cristo es el constructor de la casa. Versículo 3. Es Él quien construye el templo del Señor y lleva la gloria. Zacarías capítulo 6 versículos 12 y 13. Cristo enseñó de la manera más enfática que Él es Dios. Cuando el joven rico le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, antes de contestar a la pregunta, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay sino uno solo bueno, esto es Dios. Marcos capítulo 10 versículos 17 y 18. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Quiso desmentir el epíteto que el joven rico le aplicó? ¿Pretendió insinuar que él no era realmente bueno? ¿Fue un mero despliegue de modestia? De ninguna manera, porque Cristo era absolutamente bueno. A los judíos, quienes constantemente lo observaban para descubrir algún fallo con que acusarlo, les dijo audazmente: ¿quién de vosotros me halla culpable de pecado? Juan capítulo 8 versículo 46. En toda la nación judía no se encontraba un solo hombre que lo hubiera visto hacer algo o pronunciar una palabra que tuviera siquiera la apariencia de maldad, y aquellos que estaban determinados a condenarlo solo pudieron hacerlo empleando testigos falsos contra él. Pedro dice que no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. Pablo dice que no conoció pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. El salmista dice: Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Salmos capítulo 92 versículo 15. Y Juan dice: pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Cristo no puede negarse a sí mismo,
Por lo tanto, no pudo decir que no era bueno. Era, es y será absolutamente bueno. La perfección de la bondad. Y siendo que no hay ninguno bueno sino Dios, dado que Cristo es bueno, se deduce que Cristo es Dios. Y eso es precisamente lo que se propuso mostrar al joven rico. Eso fue también lo que enseñó a sus discípulos. Cuando Felipe le dijo a Jesús: «Muéstranos al Padre y nos basta», Jesús les dijo: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Esto tiene la misma contundencia que la declaración: «Yo y el Padre somos uno». Juan capítulo 10, versículo 30. Tan completamente era Cristo Dios, incluso estando todavía aquí entre los hombres, que cuando le pidieron que mostrara al Padre, le bastó en decir: «Miradme a mí». Y eso trae a la mente aquella frase en la que el Padre introduce al unigénito: «Adórenle todos los ángeles de Dios». Hebreos capítulo 1, versículo 6. No fue solamente cuando Cristo estaba compartiendo la gloria con el Padre antes que el mundo fuera, que era digno de homenaje, sino que cuando se hizo un bebé en Belén, aún entonces se ordenó a todos los ángeles de Dios que lo adoraran. Los judíos no malinterpretaron la enseñanza de Cristo acerca de sí mismo. Cuando afirmó que era uno con el Padre, los judíos tomaron piedras para apedrearle, y cuando les preguntó que por cuál de las buenas obras lo buscaban para apedrearlo, contestaron: «No queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Juan capítulo 10, versículo 33. Si él hubiera sido lo que ellos consideraban, un simple hombre, sus palabras hubieran sido en verdad blasfemia. Pero era Dios. El objetivo de Cristo al venir a la tierra fue el de revelar a Dios a los hombres, para que pudiesen venir a Él. Por esto, el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Y en Juan leemos que el Verbo, que era Dios, se hizo carne. Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. En el mismo contexto se especifica: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Observemos la expresión: el Hijo único, que está en el seno del Padre. Tiene allí su morada y está allí como parte de la divinidad, tan ciertamente cuando estaba en la tierra como estando en el cielo. El uso del tiempo presente implica existencia continua. Presenta la misma idea que encierra la declaración de Jesús a los judíos. Juan capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraham existiera, yo soy. Y esto demuestra, una vez más, su identidad con aquel que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, quien declaró su nombre en estos términos: yo soy el que soy. Finalmente, tenemos las palabras inspiradas del apóstol Pablo, concernientes a Jesucristo: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses capítulo 1, versículo 19. En el siguiente capítulo se nos dice en qué consiste esa plenitud que habita en Él. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Este es el testimonio más absoluto e inequívoco del hecho de que Cristo posee por naturaleza
todos los atributos de la divinidad. La divinidad de Cristo vendrá a ser un hecho prominente a medida que procedamos a considerarlo como Cristo, nuestro Creador. Cristo y su justicia, por E. J. Wagoner.